En ese momento todo me cerró y pensé, tengo que estar ahí. Llegó un momento en mi vida en que sentía que tenía que dar un salto de fe. No tenía claro cómo lo iba a hacer, pero me lancé. Pero para entender cómo terminé ahí, tenemos que ir un poco atrás, al primer video de esta serie. Cómo encontré mi voz. En esa época estaba remetido en la búsqueda espiritual. Pasaba horas investigando, leyendo, y en medio de esa búsqueda encontré algo que me llamó muchísimo la atención. La historia de un chico que afirmaba recordar sus vidas pasadas en Egipto. Eso me voló la cabeza. Empecé a investigar cada vez más sobre esos temas. Hice varios cursos, entre ellos uno de numerología. Y de repente empecé a ver números por todos lados, en matrículas, relojes, hasta que un día el mismo chico que hablaba sobre sus vidas pasadas anuncia un evento en Egipto. El 22 del 2 del 2022 y yo tenía 22 años. En ese momento todo me cerró y pensé, tengo que estar ahí. El Cairo, 11.694 kilómetros de viaje a un evento donde no conocía a nadie. Aún así, me decidí a ir. Antes del viaje grabé 2 canciones, de Niro y Alejandría. No sabía cómo ni con quién, pero estaba seguro de una cosa. Iba a filmar los videoclips de esas canciones en Egipto. Muchas personas me han dicho que esos videos parecen planeados, pero no. Yo solo llevé 3 cosas: mi música, mi camarita y mi presencia. Y así la magia se fue dando en el camino, de forma que lo que escribí desde mi casa se volvió realidad en Egipto. Hoy, 4 años después, puedo volver a ver De Niro y volver a emocionarme, porque ese fue un salto enorme en mi vida, un salto de confianza. Elegí confiar en mí, elegí confiar en que las cosas se iban a dar, y así fue. Confié y todo se alineó de maneras que nunca hubiera imaginado. Allá conocí a personas que estaban en la misma sintonía que yo. Pude abrirme, conectarme, expandirme, ser yo en mi esencia. Recuerdo caminar por el evento y simplemente sonreír. Cruzar miradas con personas que nunca había visto, pero sentía que las conocía de toda la vida. Así que si algo puedo decirte después de todo esto, es que te animes a confiar, a tenerte fe, y cuando sientas el llamado, lo atiendas. Por experiencia te digo que es mucho más difícil quedarte con el arrepentimiento y si hubiera que haberte animado y equivocarte, porque de ahí sacas un aprendizaje. Hoy miro atrás y digo, qué bueno que me animé. Incluso cuando no sabía cantar, lo hice igual. Y eso abrió la puerta a todo lo que vino después. Nos vemos en el próximo video con el próximo capítulo. Que tengas un día espectacular. Me volví reconocido porque pienso en positivo. Antes era cerrado y ahora soy expansivo. De frente a la esfinge sentí la conexión al tener una visión en la meditación. Con mis chakras alineados descubro mi misión, ser mi mejor versión. Acá estoy yo, me volví reconocido como De Niro. Pensando en la vida junto al Nilo.